darnos esta charla que surge de toda la necesidad que tenemos como médicos de este servicio de nuestra atención a pacientes que están llegando cada vez más de Venezuela y que nos obliga a conocer más sobre el epidemiología de Venezuela. Muchas gracias, doctor. Un aplauso, por favor, para el doctor. Bueno, muchas gracias. Realmente es un gran gusto estar con ustedes. Yo conozco bastante el instituto, he estado muchas veces, tengo buenos amigos. Está Alejandro por acá, también el doctor Gotuso, que tenía compromiso hoy. Cuando el doctor Gotuso me pidió recientemente hablar algo sobre, digamos, la geografía médica de Venezuela, como ustedes saben, no es fácil decirle no al doctor Gotuso. Entonces le dije, sí, como no, perfecto, muchas gracias. Pues, y oye, no es tan sencillo la cosa, porque sobre todo cuando alguien no está muy familiarizado con algunos detalles del país, no es fácil transmitir esa información, o hacerla menos pesada. Por eso mismo, les pido, por favor, que si tienen cualquier pregunta, no hay ningún problema en que me interrumpan, que hagan algún comentario, quizás eso lo hace más dinámico también, ¿no? Todos ustedes están más o menos conscientes de la situación que vive Venezuela recientemente. Es una situación muy difícil, tanto política como económica, y un poco vamos a ver algunos detalles con relación a eso. Venezuela, para los que no están familiarizados, es un país de alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados, si no incluimos esta famosa zona de reclamación que todavía no está definida, con Guyana, pero básicamente, digamos, un país de cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados, con el último estimado, por lo menos, creo yo, sin incluir la diáspora de migrantes, era de 31.800.000 y tantos mil habitantes para el año 2018. Una de las cosas interesantes es que, quizás a diferencia de Perú en algunos aspectos, Venezuela es probablemente el país más urbanizado de toda Latinoamérica. El 95 o más por ciento de toda la población vive en áreas urbanas y vive en poblaciones usualmente de 10.000 habitantes o más. O sea que nuestra población rural es relativamente baja, y algunas de estas enfermedades que vamos a ver tienen mucho que ver con el medio rural, que no es el medio donde, digamos, de donde proviene la mayor parte de los migrantes que ustedes están viendo actualmente en Latinoamérica. Pero en todo caso es un país con una geografía compleja, como todos los países de la región, con todavía las últimas ramificaciones de los Andes. Tenemos alturas, la gente se sorprende a veces, pero Venezuela tiene altura de más de 5.000 metros en el Pico de Bolívar, ¿vale? Que hay zonas con nieve permanente, muchas áreas de piedemonte, una zona extensa plana de llanos y una cuenca hidrográfica muy variada, pero dominada por el río Orinoco, que se origina por acá, como ustedes ven, en la frontera con Brasil, y que cruza prácticamente todo el medio del territorio, dividiendo el país en dos zonas. La zona menos poblada, justamente la zona por debajo del Orinoco, y es una zona básicamente selvática, de sabanas elevadas de más de 2.000 metros de altura, y con una gran actividad minera, como vamos a ver, que es fuente de los problemas que ustedes están viendo en la población migrante venezolana hoy en día. Uno puede dividir el país prácticamente en 9 regiones naturales. Como les decía, esta sería la zona, digamos, amazónica de Venezuela. Alguna gente discute si es amazónica o una Amazonía o Orinoquía. Realmente quizás las cuencas que drenan al Amazonas están solamente en esta parte del país, el resto es parte de la cuenca del Orinoco realmente. Toda esta zona amarilla son las planicies, que es como, digamos, la imagen emblemática del venezolano es de la persona de los llanos. O sea, si ustedes, no sé cómo es en Perú, cuál es la región que ustedes utilizan como la de la sierra, me imagino, como la emblemática de Perú. Para nosotros, cualquier figura emblemática de Venezuela es de la zona de los llanos de Venezuela, que es esta zona plana, que paradójicamente es una de las zonas poco pobladas del país hoy en día. Tenemos el delta del Orinoco muy extenso, como ustedes ven acá. Tenemos zonas de montaña y piedemonte, básicamente en la cordillera de los Andes por acá y de la cordillera de la costa en esta zona, y que llega hasta la zona del litoral oriental de Venezuela. Y una zona xerófila, extensa o xerofítica, no sé qué términos son ustedes acá, que está hacia la parte noroccidental de Venezuela.
Es un país que, bueno, esto sería un poco las características desde el punto de vista ecológico de la constitución: sabanas, la presencia de bosques deciduos abundantes, zonas de selva, que ustedes ven acá, y zonas secas o xerofíticas, como que son estas que ustedes ven en rojo acá, y en menor medida en el nororiente del país. Con poblaciones indígenas todavía, no tan quizás marcadas como Perú, pero existen por lo menos 3 regiones del país donde hay concentraciones importantes de etnias indígenas. Básicamente, una de las bien importantes es la población en el Amazonas, que constituyen varias tribus, pero digamos la más llamativa y emblemática son los Yanomami, que compartimos con Brasil, alrededor de unos 40.000 individuos en zonas muy aisladas del país. En el resto son otras etnias llamadas yecuanas. En Colombia, o compartimos con Colombia una población también indígena de origen guayú. Y acá en el Delta está una población indígena de etnia guarao. Se los menciono porque en algunas de estas etnias han sido justamente algunos de los migrantes en los últimos tiempos. Por ejemplo, la etnia guarao ha migrado mucho vía Colombia, deben haber llegado algunos aquí a Perú probablemente, y vía Brasil. Y han sido algunos de los portadores de sarampión y la introducción de sarampión en algunos de estos países. Igual que la población guayú, que es una etnia que comparte indistintamente, no tiene frontera entre Venezuela y Colombia, y que hay mucho desplazamiento en ambos países. Como les decía, Venezuela ha sido impactada por una crisis grave, no solamente política, económica, sino también obviamente en el sector salud. Y eso se refleja en noticias, no solamente, sino también en editoriales. Este es un editorial del Lancet de abril de este año, donde se habla del colapso del sistema de salud de Venezuela. O sea, el sistema de salud pública de Venezuela, que en su época fue quizás un modelo para muchos países de la región, hoy en día es un sistema totalmente colapsado, con pocos recursos, con pérdida de recursos humanos importantes y con una atención muy limitada de los pacientes, que se ha traducido desde hace ya cierto tiempo en situaciones de impacto en países de la región. Ustedes ven aquí un foro reciente en Colombia sobre la situación de la difteria, el sarampión en Venezuela y cómo puede impactar en Colombia, ¿verdad? Que son algunos de los problemas de salud de Venezuela están siendo exportados de alguna manera hacia los países de la región, que es lo que motiva en parte esta reunión de hoy. Hasta el punto llega esta crisis de salud que organismos como el CDC ha generado alertas donde básicamente le dicen un poco a la gente, si ustedes lo ven con algún detalle acá, bueno, no vaya a Venezuela a menos que usted tiene una razón muy especial, a menos que usted tiene algo ineludible, porque es un país que tiene tales y tales problemas: epidemia de sarampión, epidemia de difteria, epidemia de malaria, problemas de inseguridad, etc. O sea, que digamos, de cualquier punto que lo veamos, es una crisis profunda y muy, muy grave la que estamos experimentando. Y esto se ve reflejado en esta encuesta de este año de los hospitales nacionales. O sea, encuestas que se han logrado hacer para ver cuál es el estado de disponibilidad de recursos y operatividad del sistema de salud pública. Ustedes ven, por ejemplo, en el transcurso de estos próximos años, como en rojo ha ido aumentando, en el caso de los servicios de emergencia, por ejemplo, el número de servicios no operativos, simplemente que no funcionan. Casi el 10% de todos los hospitales públicos. 83% que funcionan con irregularidad, con fallas intermitentes, y casi, bueno, un 8% que simplemente están operativos. O sea, una fracción apenas de toda la infraestructura de salud que está funcionando en forma más o menos regular. Eso se ve también en esto, por ejemplo, servicios tipo, bueno, disponibilidad de medicamentos, insumos médico-quirúrgicos, catéteres, etc. Ustedes ven cómo en la medida que ha transcurrido el tiempo han ido aumentando los déficits, que pueden llegar hasta 80-90% de déficit de estos insumos, tanto médicos como médico-quirúrgicos y como material adicional.
o incluso en los servicios que se prestan, por ejemplo, radiológicos, ecosonografía, tomografía, laboratorios. Casi el 100% de los laboratorios de microbiología públicos no funcionan. Simplemente el 100% realmente. Lo que disponemos está a nivel privado, a nivel de instituciones, a nivel de algunos centros, digamos, académicos, pero ningún hospital público importante de Venezuela tiene servicio operativo de microbiología, por ejemplo. Fíjense ustedes, para el 2018, 90 y tantos % de déficit en el área de tomografía. 80 y tantos % de déficit en el área de ecosonografía y hasta radiología, más del 90% de déficit en algunos de estos hospitales. Bueno, cosas tan básicas como disponibilidad de agua en hospitales o en pabellón, operatividad de los pabellones, casi más del 50% no operativos, disponibilidad y no operatividad de camas, casi el 40%. O sea, es una crisis muy grave, probablemente no experimentada hasta ahora en un país que no esté en guerra en muchas regiones del mundo. Y esto ha llevado entonces a una profunda, también a una inmensa crisis migratoria. No se sabe, no hay cifras exactas de cuántos venezolanos han migrado en los últimos 3 años, pero las estimaciones están entre 2,5 millones a casi 4 millones de personas. En un país que, como les decía, tiene 30 millones, 31 millones de habitantes. Como todas las situaciones de migración en crisis, la magnitud y la composición de esos migrantes varía. Al comienzo, ¿quién migra? Migra el profesional, migra la persona de recursos, y eso fue tremendo beneficio para algunos países. Colombia, por ejemplo, se benefició inmensamente del flujo de venezolanos profesionales, algunos otros países de la región. Pero en la medida que la crisis se ha profundizado, empieza a migrar los sectores menos favorecidos, que es lo que estamos viendo, y además empiezan a migrar en forma masiva. Esto que está acá es el puente internacional entre Colombia y Venezuela, y esto es un día cualquiera. O sea, ustedes ven cómo en un día pueden fácilmente pasar 10,000, 20,000 personas en un momento dado, y también ha ido variando. Al comienzo se iban en avión, o en otra vía, ahora se van por tierra, se van a pie a veces, porque no tienen recursos para comprar los pasajes a ellos, y las rutas preferidas son entonces las vías terrestres para la región, como ustedes ven acá. La gente sale vía Colombia o vía Brasil, atraviesan, Venezuela tuvo mucho, ha tenido toda la vida mucho, digamos, comunidad con Colombia. Había en Venezuela una muy elevada migración colombiana. Entonces muchos de los migrantes venezolanos pasan a Colombia y se quedan en Colombia porque tienen familia o tienen doble nacionalidad, etc. Pero un porcentaje cada vez mayor continúa buscando otras oportunidades en países vecinos como Ecuador, Perú, Bolivia en menor grado, pero Chile en gran medida, y Argentina últimamente. Y llegan a Argentina por tierra. O sea, estoy hablando de que son viajes de, aquí ustedes ven, 71 horas si no hay descanso importante. Para Perú, aquí son 44 horas, o sea, son 2 días seguidos viajando por autobús o por vía terrestre de diversas maneras para alcanzar el país, y es la que utiliza la mayor parte de estos migrantes hoy en día. Es interesante ver cómo, o sea, una cosa es la cifra absoluta, pero otra cosa que me pareció bien interesante es la tasa de migrantes de acuerdo a la población del país. Miren que la magnitud es relativa dependiendo del país. Por ejemplo, Perú. Ustedes ven acá, para esta cuenta, que probablemente está muy por debajo de lo que es la realidad, se hablaba de 100,000 migrantes. Creo que la cifra real está por 200,000 y tanto, que puede ser hasta un poco más alta, ¿no? Pero en todo caso, si hablamos de, bueno, vamos a decir que fueron 200,000 en este caso, o quizás 300,000, estaremos hablando de 900 migrantes por 10,000 habitantes, por 100,000 habitantes, perdón, que son tasas muy altas. Pero ustedes piensen cómo es la situación con un país como Colombia, 1,000 y tantos migrantes por cada 100,000 habitantes, o Trinidad, como ustedes ven, 2,000, casi 3,000 migrantes por 10,000 habitantes, por 100,000 habitantes. Entonces, la situación, digamos, la magnitud del impacto de esta migración es proporcional también al tamaño del país y a la población. O
sea, es más fácil absorberlo cuando son países como Brasil, donde la tasa, digamos, el número de habitantes y el territorio es tan grande, quizás el número de migrantes, aunque es alto, no representa un impacto tan importante como sería para Perú, para Ecuador o para países como Colombia y Trinidad. Todo esto ocurre en un contexto no solamente de una situación de infraestructura de salud muy alterada, sino también ya con algunos problemas básicos como el que quiero mostrarle acá. O sea, Venezuela tiene hoy en día el esquema de vacunación probablemente más restringido, más limitado de toda la región, comparable quizás al de Haití. En el esquema de vacunación de Venezuela, por ejemplo, no se incluye vacuna para VPH, no se incluye vacuna para hepatitis A, no se incluyen rutinariamente vacunas para meningococo y no hay disponibilidad de vacunas conjugadas. Las que hay son las vacunas polisacáridas. No se incluyen en el esquema vacunación para varicela y mucho menos para herpes zóster. No están contemplados los refuerzos rutinarios de la DT y pertusia celular en adolescentes y adultos. De manera que, como vamos a ver ahorita, en el caso de la epidemia de difteria, prácticamente toda la población del país es susceptible, población adulta, porque no ha recibido refuerzos en ningún momento para mantener los niveles de inmunidad. Y esto es un poco lo que vemos en algunas de estas cifras que vamos a ver, o de la situación de la difteria en Venezuela. La enfermedad se inicia en la zona sur del país, en el estado de Bolívar, que es lo que te acuerdas usted, que el Orinoco va por acá, este es el delta del Orinoco, y Ciudad Bolívar queda acá. Pero toda esta zona del estado es una zona de explotación minera, como les decía. Para diciembre del 2016, la OPS emite el primer alerta epidemiológico sobre la situación de la difteria en Venezuela. Pero en realidad ya la enfermedad había comenzado en julio de ese año, o sea, como 6 meses antes ya había evidencias de actividad epidémica, por lo menos un brote epidémico de la enfermedad en esta zona. Para ese momento, para el primer boletín de la OPS, se reportaban 183 casos sospechosos, con 20 confirmados por bacteriología o PCR, y todos se originaban en esta zona del país, en la zona sur, que es el estado de Bolívar. ¿Por qué en el estado de Bolívar? Que es la misma fuente, como vamos a ver también, de la epidemia de sarampión que estamos viviendo. Porque justamente el estado de Bolívar es una de las zonas de alta migración interna en Venezuela. Es una de las zonas donde, por diversas razones, hay una elevadísima explotación ilegal de oro, de diamantes, y es una manera de que el venezolano pueda buscar alternativas aún dentro del país de algún ingreso adicional, pero con el agravante de que en el tiempo se ha ido transformando de una actividad básicamente de hombres y en menor grado mujeres que estaban en el área de servicio de comida para la gente o de prostitución, a una actividad familiar. O sea, el que va a esa zona ahora va con su familia completa, se lleva a sus niños también, su pareja, y estos niños también están expuestos a una serie de cosas, como vamos a ver. Y esto ocurre, creo que aquí tuve un problema, bueno, vamos a ver si puedo darle para atrás, no sé ahorita cómo darle, para devolverme, ¿cómo vamos? Ok, gracias. Bueno, esto ocurre en el contexto de una muy baja cobertura vacunal. O sea, ustedes ven acá, la cobertura vacunal del país estaba alrededor de un 70 y tantos % para difteria, tétanos, o sea, y pertussis, pero en algunas zonas del país, como era el estado de Bolívar, estábamos con 42% de cobertura vacunal. Si vamos para el Amazonas, estamos hablando de 24%. Estoy hablando del esquema de vacunación básica de la triple bacteriana. O sea, estamos hablando de una cosa que se supone que es la que más se aplica en cualquier parte del mundo. De manera de que obviamente el país no estaba preparado. Y al no prepararse, como decía Benjamin Franklin, si fallamos en prepararnos, estamos preparando para fallar. O sea, no hay manera de que usted responda a una situación de este tipo si no tiene una preparación adecuada. Y de alguna manera las autoridades de salud fueron, digamos, capturadas, como coloquialmente decimos allá en Venezuela, con los calzones abajo. O sea, no estaban realmente preparados para enfrentar esta situación. Y fíjense ustedes lo que pasó. En las primeras
5 o 6 semanas de evolución del brote epidémico. Esta es la curva epidémica en el estado de Bolívar. O sea, era una curva obviamente epidémica, o sea, había un problema serio y apenas el Estado reconoció que había un brote de difteria 6 meses después, con las cifras que se reportan a OPS. O sea, no sé si ustedes están conscientes, pero Venezuela, desde hace más de 2 años, casi 3 años, diré yo, no tenemos acceso a la información epidemiológica oficial. O sea, no se emiten los boletines que eran, por cierto, uno de los boletines más respetados de toda la región y más buscado, el boletín epidemiológico semanal, bueno, no está disponible hoy en día. ¿Verdad? Que estas cifras son cifras que se obtienen a través de OPS o a través de información que simplemente se filtra, pues, y tenemos acceso por otras vías. Vamos a ver si aquí. Esto sería la curva epidémica del sarampión, de la difteria en Venezuela. Fíjense ustedes que la epidemia comienza en el 2016. En el 2017 tiene, digamos, un incremento tremendo del número de casos sospechosos y confirmados, pero en el 2018 continúa el problema. Exactamente igual. O sea, como vamos a ver, esta es una epidemia que no se va a extinguir rápido. Y ya vamos a ver las razones por las cuales se puede afirmar esto. Pero en concreto lo que quiero mostrar es que es una epidemia en progreso. Más del 80% de todos los casos del continente son de Venezuela. Lo siguen Haití y después en menor grado países como Brasil. Esto sería una proyección que hicimos de el número, esto sigue la evolución de la epidemia de difteria, el número de casos confirmados, el número de casos, perdón, el total, el número de casos confirmados y cómo la tendencia exponencial es a un aumento cada vez mayor, con una letalidad de casi 14%. Hay que recordar que la letalidad de la difteria manejada en buenas condiciones debería estar por debajo, debería estar alrededor de un 5%, 5 o 6% probablemente. O sea que tenemos una alta letalidad que lo que está reflejando es las dificultades en el manejo, la no disponibilidad de algunos recursos como la antitoxina difterica, los problemas logísticos del suministro de ella, etc. ¿Dónde está ocurriendo? En todo el país. O sea, estos son los 2 estados donde Venezuela tiene 23 estados y 2 territorios insulares. Y ustedes ven acá que apenas estos 2 estados, que son los de la zona seca que hablábamos, la zona xerofítica de Venezuela del noroccidente, que son el estado de Lara y Falcón, son los únicos que no han tenido casos reportados de difteria. El resto del país tiene actividad, incluyendo la región capital de Venezuela que está acá. El brote comenzó en julio del 2016, se ha mantenido activo. Para la semana 32 de este año se reportaban casi 2.000 casos sospechosos, con un aumento, imagínate, casi exponencial del número de casos, con una tasa de letalidad elevada, con circulación en prácticamente todo el territorio, una tasa de ataque más alta en los grupos de 5 a 19 años. ¿Qué está reflejando eso? Problemas de la cobertura vacunal. O sea, no hay una buena cobertura vacunal ni siquiera en la población pediátrica, porque si no los casos serían todavía en edad un poco más avanzada. Y fíjense ustedes lo que algunas encuestas han mostrado. 86% de los casos no habían completado la vacunación, no habían recibido una vacunación completa. 14% no habían recibido ninguna dosis del esquema vacunal. Las coberturas vacunales hasta el año 2017 eran insuficientes y la cobertura con pentavalente, que en Venezuela incluye la vacuna contra difteria, en menos de un año fue de menos del 70%. Y del refuerzo en los 5 años fue de alrededor de un 42%. O sea, muy baja para lo que uno necesita para controlar una epidemia en progreso. Y esto es lo que estamos viendo. O sea, numerosos casos. Yo no había visto casos de difteria. Hasta Venezuela no tenía casos de difteria por más de 35 años. Y para que hay toda una generación de médicos que nunca vio un caso de difteria, que es probablemente el caso de ustedes. Son casos muy aparatosos. Lo estamos viendo en adultos, en niños. Todas las variedades que ustedes se imaginan de estas lesiones necróticas con las membranas adherentes a nivel de la región faríngea, difteria en adultos, difteria cutánea, por ejemplo, que es una cosa que hay que tener en cuenta. La difteria cutánea no es tan común, pero es una fuente de diseminación más importante que la misma difteria bucofaríngea, porque la cantidad
bacteria que se puede eliminar es muy alta. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos casos y hemos visto casos de listeria cutánea en algunos de los adultos de Venezuela también. Hemos constituido un grupo cooperativo, bueno, en las diásporas, no sé si en Perú, que ha tenido una migración no tan marcada como nosotros en el tiempo, pero las diásporas tienen algunas cosas positivas, que es que uno puede establecer red de contactos en muchas partes del mundo. Tenemos, por ejemplo, algunos médicos, un médico joven trabajando en el Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo, y establecimos entonces una red de seguimiento de pacientes con difteria para hacer una investigación epidemiológica, ver qué es lo que estaba pasando realmente. Y lo interesante es, aparte de, bueno, aquí se han seguido como 50 pacientes confirmados, con localizaciones típicas, faringia, tonsilar, laringotraqueal, nasal y cutánea, con complicaciones cardiovasculares o nefrológicas o neurológicas en casi el 40% de los casos. Todos los pacientes recibieron antibióticos, pero solo 32%, perdón, 66% recibieron antitoxina distérica. Este es uno de los problemas, por eso la letalidad, o sea, porque no llega a tiempo la antitoxina o las dosis que se suministran por el mismo racionamiento, por la no disponibilidad, son insuficientes para lo que debería utilizarse. Y ya les decía la baja cobertura vacunal de los que habían tenido. Pero fíjense ustedes, esta difteria pudimos caracterizar el biotipo. Todos los casos son del biotipo mitis, que es una causa, ha sido causa de epidemia de difteria, por ejemplo, en algunos países, aunque el gravis es usualmente el más común. Y la secuenciación, también se ha logrado establecer la variedad de la cepa involucrada, que es la EST-174, que había sido muy raramente reportada en América, apenas en 1 o 2 casos en Brasil, de forma no invasiva de la enfermedad, hace algunos años. Sería lo que ustedes ven acá. De verdad que esta cepa probablemente es la que ha circulado en América, no se ha reportado en otras partes del mundo, y es la que ha circulado en América probablemente en los casos esporádicos que habían en Brasil y se introducen en un país con condiciones propicias como Venezuela y produce esta gran epidemia que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué ocurren estas epidemias? Hay que recordar la experiencia que vivió la ex Unión Soviética. No sé si ustedes recuerdan que la ex Unión Soviética vivió una epidemia de difteria de más de 200.000 casos, 220 y tantos mil casos, con una elevadísima mortalidad. ¿Y cuáles fueron las razones por las que ocurrió esta epidemia? Movimientos poblacionales importantes, ya lo estamos viendo, internos, en el caso de Venezuela, hacia la zona de Bolívar, que es donde ocurrió el epicentro de la epidemia, inestabilidad socioeconómica, deficiencia en la infraestructura de salud, retardo en las medidas epidemiológicas y manejo inadecuado de la información, cosa que obviamente ocurre en Venezuela, donde no se suministra la información a la población, y la falta o carencia de insumos apropiados. Como dice acá, esto que pasó en la Unión Soviética no es muy distinto a lo que estamos viendo en países como Venezuela. Por eso la epidemia de la Unión Soviética tardó 6 años en controlarse. Y solo se lo controló cuando hubo una cooperación internacional importante, cuando se involucraron la OMS y varios organismos internacionales para poder ayudar a controlar la epidemia. La verdad es que lo que vislumbramos para Venezuela es que esta epidemia se va a mantener en el tiempo por años, a menos que se tomen medidas distintas a las que se están tomando hoy en día. Sarampión, un problema también actual en Venezuela, una epidemia. Venezuela produce más del 70% de los casos de sarampión y el 98% de las muertes reportadas en el continente, y este fue el cronograma desde el 2017 a este año. Comienza en el estado de Bolívar de nuevo, en la zona minera de Venezuela, se va extendiendo rápidamente y hoy en día está prácticamente en todo el país la circulación del virus. Ustedes deben esperar que algunos de estos migrantes vengan de hecho, eso ha pasado en Colombia, ha pasado en Ecuador, donde algunos de los brotes actuales, y en Brasil, obviamente, donde los brotes actuales se originaron con esta población migrante. Si tardan apenas 48 horas en llegar a Perú, bueno, pueden venir en el periodo de incubación y tener síntomas estando acá en el país sin ningún problema. Hoy en día, Venezuela tiene más de 2.285 casos confirmados, 2.300 casos confirmados, casos sospechosos, 5.000 y tantos. De hecho, bueno, 3.540 casos confirmados, esta fue la actualización de hace una semana, 60 fallecidos, y la cepa del virus involucrada es la D8 con este linaje, que es el mismo que ha circulado en la región desde hace años. O sea, el mismo que estaba en Brasil
circulando, de manera que a pesar de que los brasileños nos echan la culpa, nosotros le echamos la culpa a ellos de que nos llegó por vía de ellos. Solo que el país está peor preparado que Brasil, pero es básicamente la misma cepa que ha circulado en la región durante todos estos años. Bueno, esto reitera un poco lo que mencionaba antes, cómo la cobertura vacunal ha sido muy mala. Esto ha contribuido a todas estas epidemias y, bueno, quizás no vale la pena recalcar más este aspecto. En cuanto a enfermedades endémicas, enfermedades que uno puede llamar, entre comillas, tropicales, ese concepto de enfermedades tropicales es muy laxo, es muy difícil definir porque no se puede restringir a zonas geográficas. Ni siquiera a veces a zonas climatológicas. Entonces me dice que es una enfermedad tropical. Bueno, la enfermedad de Chagas en España es un problema de salud pública comparable a muchos países de Latinoamérica por los inmigrantes. De manera que es una enfermedad tropical que se exporta. En el caso de Venezuela, la enfermedad de Chagas existe en cualquier parte del país, pero básicamente en la región centro-occidental de Venezuela. La prevalencia global de la enfermedad está alrededor de un 4 a 5% de la población. Ustedes dicen, bueno, eso yo sé que Perú es más bajo. Perú, la enfermedad de Chagas aparentemente no es un problema de salud pública tan importante, o por lo menos no ha sido identificado como un problema de salud pública importante, pero por ejemplo en Bolivia tiene prevalencia de hasta 25%. Otros países de la región están por el 8, 9, 10% de prevalencia de la población. ¿Verdad? Que es una prevalencia, digamos, moderada, pero es un problema que existe en algunas partes del país, como las que ustedes ven en rojo, puede ser prevalencia hasta cercana al 20%. ¿Qué quiero enfatizar con esto? Que, bueno, ustedes van a ver pacientes portadores de enfermedad de Chagas, de alguna manera, entre estos migrantes, y ustedes no están acostumbrados a manejar enfermedad de Chagas en la práctica. Uno de los problemas que tenemos en Venezuela, digamos, también se ha reportado en otros países, es la ocurrencia de mecanismos no tradicionales de transmisión de enfermedad de Chagas, como la transmisión oral. Y hemos tenido grandes brotes. Nosotros, por ejemplo, estuvimos involucrados en la investigación de este gran brote, donde se expusieron en un centro educativo de una zona donde no había Chagas, que es Caracas, 1000 y tantos alumnos y profesores de una escuela pública, con 103 casos confirmados. Hasta ahora la epidemia de Chagas oral más grande que se ha descrito. Eso se publicó en el Journal of Infectious Diseases en su momento, y ustedes ven que hay constantemente brotes de menor magnitud que ocurren en todo el país. La enfermedad de Chagas oral se comporta distinto a la enfermedad de Chagas adquirida por vía vectorial, y en general produce casos agudos importantes, y en la evolución crónica puede causar las mismas complicaciones que se ven en la forma... Uy, aquí me faltaron otros diapositivos. No sé qué pasó. Les quería mostrar, porque como sé que no manejan mucho enfermedad de Chagas, era un poco qué pasaba a un paciente con enfermedad de Chagas crónica. O sea, fundamentalmente el 20 a 30% de los pacientes que se infectan van a desarrollar una cardiopatía chagásica en el transcurso de unos 20 a 30 años. O sea que ustedes van a ver pacientes de estos migrantes con cardiopatía chagásica crónica. La cardiopatía chagásica crónica se manifiesta ¿cómo? Se manifiesta con problemas de arritmia, que es lo más común, o con problemas de falla de bomba, con insuficiencia cardíaca, por problemas de aneurisma en la punta ventricular, por los mismos problemas de arritmia, y el patrón más característico de la enfermedad de la cardiopatía chagásica crónica es la mezcla o la combinación en el electrocardiograma de bloqueo de rama derecha con el bloqueo de la subdivisión anterior de las de His. O sea, esa combinación es típica de los pacientes con la forma crónica de la enfermedad. En la fase aguda sí uno puede ver todo lo que uno ve en una miocarditiis aguda, problemas a nivel de nodo, de comunicación auriculoventricular, etc. Por alguna razón no me aparecieron las diapositivas de esa. Malaria. Venezuela está viviendo una epidemia muy importante de malaria. Es el país de todo el mundo con el mayor crecimiento de casos de malaria en el último año. Produce algo así como el 80 y tantos % de todos los casos del continente, y es una enfermedad que básicamente se origina, casi el 90% de todos los casos del país se originan en esta zona del estado Bolívar. O sea, les insisto mucho en
en eso, o sea, los pacientes que ustedes vean de esa zona son los que están expuestos a difteria, a sarampión, a malaria, entre otras cosas, porque el 90% de todos los casos del país se originan ahí, justamente en esa zona. Sin embargo, es una enfermedad que puede implantarse en cualquier sitio. Si ustedes tienen condiciones en Perú donde haya vectores, aunque haya un buen control, que no haya casos, puede introducirse casos y generarse entonces pequeños brotes en la población, que es lo que hemos vivido también en Venezuela, en algunas zonas que no son tradicionalmente áreas de transmisión. Y esto es un poco la tendencia de los casos de malaria, de la incidencia en Venezuela. Fíjense ustedes cómo había un aumento y cómo la proyección es que a menos que se haga algo muy especial, la tendencia va a ser a empeoramiento progresivo. En el 2017 hubo oficialmente casi 200.000 casos reportados, pero estos casos no incluyen las recaídas. En Venezuela, no sé cómo es Perú, pero el 80% de los casos son Plasmodium vivax. Y de esos casos, uno espera que ocurran recaídas de más o menos el 60% de los casos. ¿Verdad? Que esta cifra, y en Venezuela, las cepas de Plasmodium vivax son particularmente proclives a las recaídas repetidas, aún con tratamiento con primaquina adecuado. Entonces tenemos probablemente cerca de 1 millón de casos reales, entre casos, digamos, primarios y recaída de la enfermedad. Y esto es un aumento, digamos, muy marcado, progresivo en los últimos años, que casi 60% más casos en el 2017 que en el 2016. ¿Cuántos casos para el 2018 se estiman oficialmente? Unos 600.000 casos. O sea, que la cifra real seguramente va a estar por arriba del 1,5 millones más casos en la práctica. Esto es un poco la tasa de incidencia anual, como ustedes ven cómo se disparó en los últimos 2 o 3 años. El número de casos de Latinoamérica, le exageré un poco, es casi el 50% de los casos de toda la región son originados en Venezuela. Y además es una causa de muerte. O sea, uno de los problemas con malaria es que si ustedes no están familiarizados con el manejo del paciente con malaria, el paciente se muere, aunque sea por Plasmodium vivax. O sea, es verdad que la mayor parte de las muertes por malaria se asocian a Plasmodium falciparum, pero el Plasmodium vivax también es una causa de muerte. Por ejemplo, los primeros casos de lesión pulmonar aguda asociados con malaria por Plasmodium vivax los describimos nosotros en Venezuela. Y eran, para un médico venezolano, no sé cómo acá en Perú, pero para un médico venezolano, un paciente que venga con fiebre, con malestar general y con trombocitopenia, es un dengue hasta que se demuestre otra cosa. El problema es que el manejo del dengue es el opuesto a malaria. O sea, el dengue se maneja con sobrecargas de líquido. Uno quiere compensar la fuga capilar y da mucho líquido rápidamente. El paciente con malaria tiene problemas en el manejo de la volemia. Cualquier sobrecarga de líquido hace que se encharque, que se produzca edema a nivel pulmonar, y esos son pacientes que ustedes, si no tienen cuidado, se les va a complicar entonces por un manejo inadecuado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Fiebre, malestar general y trombocitopenia no es necesariamente dengue. Malaria y sobre todo malaria por Plasmodium vivax. Es muy común la trombocitopenia, es muy común que ocurra desde el inicio de la enfermedad y no se relaciona con la gravedad, como el caso de Plasmodium falciparum. Los estados sigue siendo lo que hablamos, Bolívar, Amazonas y mucho menos en el resto del país. Y predominio fundamentalmente de Plasmodium vivax. ¿Qué está pasando además en Venezuela? Que no se dispone del tratamiento antimalárico. O sea, en el último año ha habido escasez marcada del tratamiento por diversas razones. Para que tengan una idea, las agencias internacionales que han donado tratamiento antimalárico prefieren no darle tratamiento al Estado, al Ministerio de Salud, sino buscar a ONGs para la distribución, porque piensan que el manejo desde el punto de vista de corrupción es tan alto a nivel del Estado, sobre todo en las zonas mineras, donde se comercia el tratamiento por oro y por otros productos, que no le llega a la población en forma adecuada. Pero además de eso, no existe en el país desde hace más de 6 meses primaquina, la única droga disponible para evitar la recaída, que es la que vemos en el 80% de los casos de malaria que tenemos. Entonces ustedes pueden ver perfectamente casos de recaída de Plasmodium vivax en cualquiera de estos pacientes que vengan acá, que hayan sido infectados por malaria.
Bueno, no vamos a hablar del caso de esto, pero básicamente, para que tengan una idea, en una población cercana a las zonas mineras, que no es una población que no llega a los 100.000 habitantes, que se llama Tumeremo, hay un centro para malaria, los médicos ven 200 a 300 casos diarios de malaria, en ese centro nada más. ¿Okay? Nosotros en Caracas, en el Instituto de Medicina Tropical, pues una extensión que tenemos en el Instituto de Higiene del mismo Instituto de Medicina Tropical, vemos 20, 30 casos diarios que vienen para el despistaje de malaria de cualquier parte del país. ¿Verdad? Que es un problema muy común hoy en día para nosotros. Esto, bueno, que es lo que hablamos, el problema de la corrupción, de por qué no llegan los medicamentos, etcétera, y cómo pueden proyectarse a cualquier parte del país, a pesar de que se origina fundamentalmente en estos estados del sur, que es el estado de Bolívar y Amazonas. Otras enfermedades endémicas que pudieran afectar a algunos de estos migrantes. Ustedes no tienen en Perú chistosomiasis. En Venezuela la chistosomiasis o bilharzia es endémica. No es afortunadamente un problema tan grave, está concentrado en la región centro-costera del país, como ustedes ven acá, en la cuenca de un lago que se llama el lago de Valencia, en el estado de Carabobo, la mayor parte de los casos, o en el litoral central, cercano a la capital de Venezuela. Afortunadamente, la prevalencia son relativamente bajas, alrededor de un 7%, y la mayor parte de los pacientes son con cargas parasitarias bajas, ¿verdad? Que son o asintomáticos o tienen forma de hepato intestinal, la mitad de los casos, o forma hepatosplénica apenas el 3%. De manera que ustedes no se sorprendan si ustedes ven en algún examen de ese reporte de huevo de Schistosoma manzoni, que es el único que tenemos en Venezuela, porque es una enfermedad endémica que puede ocurrir y fundamentalmente uno no esperaría que los síntomas del paciente se asocien a bilharzia, excepto cuando tengan cargas parasitarias muy elevadas, que no es lo habitual en Venezuela. Leishmaniasis. Ustedes tienen muchísima experiencia en leishmaniasis, tienen tanto o más casos que nosotros en la práctica. En Venezuela la leishmaniasis existe en todo el territorio, aún en zonas periurbanas. La mayor parte de los casos se originan de la región andina del país, que es esta zona que hablábamos, las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes, con casi el 70% de los casos en los últimos 25 años, y en mucho menor grado en otras partes del país. El 90 o 99% de los casos son por Leishmania aviania, o sea, el complejo de Leishmania brasiliense, la causa de leishmaniasis mucocutánea. O sea, ustedes van a tener entonces posibilidad de ver pacientes que tuvieron leishmaniasis, que fueron o no tratados en algún momento dado, pero que pueden hacer formas mucosas. Eso en Venezuela, bueno, estaba hablando con Llanos hace poco, probablemente es comparable acá. Apenas el 1.2% de los pacientes se complican con leishmaniasis mucosa, afortunadamente. Pero es una eventualidad. El 98% es leishmaniasis cutánea localizada. Puede haber leishmaniasis que se llama intermedia, que es una forma de leishmaniasis que uno no puede todavía diferenciar entre leishmaniasis difusa o leishmaniasis cutánea localizada, y obviamente hay un porcentaje muy bajo de casos de leishmaniasis difusa. Todos los casos de leishmaniasis difusa que vemos son producidos no por Leishmania aviania, sino por Leishmania del complejo mexicano, Leishmania venezuelense, Leishmania amazonense. Entonces, pero es una de las... Y acuérdense ustedes que la leishmaniasis cutánea difusa es anérgica, no produce pruebas intradérmicas positivas, no produce lesiones ulcerativas, sino lesiones infiltrativas, como nodulares, placas en los pacientes, y tienen todos serologías positivas, independientemente de que la intradermal reacción sea negativa, que no sé si ustedes la utilizan acá como rutina. Pero la intervención negativa no descarta entonces una leishmaniasis difusa, porque estos pacientes son, por definición, anérgicos al parásito. Hay enfermedades que ustedes no tienen acá y que no existen en otras partes del continente, como la fiebre hemorrágica venezolana. La fiebre hemorrágica venezolana es producida por un virus que se llama guanarito, por la zona donde se aisló, y es un arenavirus. O sea, es muy parecido a la fiebre de Marburg o ébola en África. Pertenece entonces a los arenavirus del Nuevo Mundo, y también la ecología es similar. Hay roedores silvestres
ocurre en zonas más bien rurales. Son ratas silvestres como el Psigodontomis brevicaudus que ustedes ven acá, y algunos otros hospederos como el Sigmodos, etcétera. Son los hospederos naturales. La transmisión es muy parecida a hantavirus, es la inhalación de aerosoles de orina o de eyecciones de estos roedores infectados. El periodo de incubación es entre 6 a 14 días. Y el paciente, ¿cuándo sospecharían ustedes de esta posibilidad? En pacientes que tienen fiebre, malestar, mialgia, artralgia, seguido por manifestaciones hemorrágicas, leucopenia, por cierto, que no se lo puedo decir, leucopenia, convulsiones, síndrome respiratorio, respiratorio agudo y trombocitopenia. La tasa de letalidad, 30% más o menos. O sea, es una enfermedad comparable a ébola, a algunas variedades de ébola en cuanto a su letalidad. Oncocercosis, tampoco tienen ustedes acá en Perú, pero esa es la famosa ceguera de los ríos, oncocerca volvulus, transmitida por los simúlidos, que son esas, no sé cómo le llaman ustedes acá, no le llamamos jejenes, son esas, los que los anglosajones llaman sandflies, son esas moscas, o esos mosquitos rechonchos que molestan mucho, que pican en el día, que se ven mucho en las áreas costeras y en las áreas de piedemonte. Venezuela tiene varios focos de distribución. Afortunadamente, en los últimos años ha habido un control en la zona central y oriental, que es donde hay más población, pero persiste el foco amazónico. O sea, todavía hay casos de oncocercosis en la zona selvática, en la frontera con Brasil, y son es el único foco en Sudamérica todavía activo de la enfermedad. Pacientes, enfermedades micóticas endémicas son también relativamente comunes en Venezuela y se ven en pacientes con VIH, que es una de las cosas que le preocupaba al doctor Lotuso. Bueno, y si yo veo un paciente con VIH venezolano que no están recibiendo tratamiento desde hace 6 meses o a casi un año, y es una de las razones por las que están migrando. Por cierto, algunos de los pacientes que vienen a Perú, porque me consta, porque tenemos una consulta del VIH donde varios pacientes han venido acá porque ellos piensan que tienen más acceso al tratamiento acá hoy en día. Son pacientes que tienen por lo menos 6 meses o un año que no han recibido terapia antirretroviral y ya por definición están en situaciones parecidas a los no tratados, pacientes naïf. Bueno, en Venezuela tenemos todas las micosis endémicas que ustedes conocen seguramente de Sudamérica. Tenemos histoplasmosis, tenemos paracoccidioidomicosis, tenemos coccidioidomicosis en la zona seca, asterofítica de Venezuela, y básicamente la micosis más común para nosotros es la histoplasmosis. La vemos en todo el país, aún en áreas urbanas. Casi la mitad de todos los casos que se confirman el diagnóstico de micosis profunda son por histoplasmosis, en honor o enseguida paracoccidioidomicosis, que sé que sí tienen ustedes con alguna frecuencia acá, y obviamente criptococosis, aspergilosis y coccidioidomicosis, que es muy raro para ustedes, porque creo que no existe en Perú, hasta donde yo sé, no sé si correcto. Hay en Argentina, hay en México y hay en Venezuela. No es tan común, pero es uno de los riesgos posibles. Esto sería la casuística de pacientes con VIH visto en el Instituto Nacional de Higiene, o confirmado en el Instituto Nacional de Higiene. Ustedes ven que histoplasmosis sigue siendo la causa más común, seguida de paracoccidioidomicosis y en menor grado criptococosis. Esto no refleja la realidad desde el punto de vista de que criptococosis es tan común como en cualquier parte del mundo. O sea, es quizá la micosis oportunista que vemos con más frecuencia en los pacientes no tratados. Pero es lo que refleja es la casuística de los casos referidos al Instituto de Higiene, que usualmente son los casos no meningios, que son casos donde hay más dificultad para el diagnóstico clínico. Pero no está, dice por atrás. Les quería llamar la atención algunas manifestaciones que ustedes pueden ver y que los vemos nosotros ocasionalmente en Venezuela en los pacientes con VIH, que es la histoplasmosis diseminada progresiva. O sea, los pacientes con VIH no tratados o con tratamiento inadecuado como tenemos ahora, hacen cuadros de síndromes febriles prolongados asociados con diarrea, con máculas hipercrómicas o pápulas, como ustedes ven diseminadas en este paciente, hepatosplenomegalia, leucopenia, trombocitopenia y niveles elevados de transaminasa y LDH, y esto es una histoplasmosis diseminada en un paciente con VIH. No hacen lesiones, o sea, no hacen con tanta frecuencia lesiones mucosas
ulcerativas, sino que son básicamente lesiones cutáneas. Y ustedes ven esto, y esto es indistinguible de lo que uno ve en una leishmaniasis difusa. O sea, esto es la clínica exacta de una leishmaniasis difusa también. ¿Ves? Placas o lesión nodulares o placas o máculas diseminadas de tipo hipercrómico con ausencia de lesiones mucosas. Ustedes ven acá la casuística de todo el país y ustedes ven que sigue siendo la coccidiomicosis e histoplasmosis las dos micosis más comunes endémicas en el país. De manera que tenemos una situación compleja, tenemos problemas de todo tipo, a veces tenemos que recurrir a los mecanismos no tradicionales para saber qué es lo que está pasando, como ustedes ven acá, y obviamente uno ve esta situación con mucho pesimismo, porque no pareciera haber soluciones inmediatas y seguramente vamos a seguir exportando no solamente personas, sino enfermedades a la región. Si quieren cualquier pregunta o comentario, con mucho gusto lo podemos hacer. Gracias. Doctor, yo quería escuchar algún comentario sobre MRCA comunitario a propósito de que tuvimos un caso de inmigrantes. MRCA comunitario en Lima es absolutamente infrecuente, casi no tenemos casos autóctonos y tuvimos hospitalizados hace poquito, o está creo, un paciente venezolano que llegó hace 2 meses y hace una pleuriositis con bacteremia y neumonía y salió un MRCA comunitario. Sí, estafilococo resistente a meticilina cada día se ha convertido en un problema mayor en Venezuela. Y a nivel urbano, yo le podría decir que una cifra seguramente confiable es no menos del 40% de los casos de infección por estafilococo que vemos cutáneos son resistentes a meticilina. Es muy alto. Y sí es un problema, aún para nosotros, para el manejo diario. Mucho más común que lo que ustedes están viendo acá. ¿Preguntas, comentarios? No hay nada. No, bueno, el comentario creo que es que tengo que aprender que realmente la situación partiendo ahora en Venezuela pareciera que los únicos estábamos estudiando medicina al principio. Que veía un paciente que decía, ese tiene peste. No tenía. Entonces ese diagnóstico a ojo. Peste. Sí, es como regresar a los tiempos superados, a cómo se veían las cosas cuando no había vacunas suficientes, o no había disponibilidad de vacunas, o cuando no había tratamiento para algunas cosas. Eso es un poco lo que estamos viviendo realmente. Sí, yo quería comentar un poco lo mismo. Yo soy de Chile y hemos vivido, tal como usted comentó, primero la migración de jóvenes profesionales, y por ahí todavía no había muchos problemas, muchos pacientes de VIH actualmente, y en el último tiempo está migrando gente de menos recursos, y nosotros también tuvimos un niñito de 5 años que viajó por tierra, y fueron muchas horas de viaje, y llegó con una infección por estáfilo resistente. Tampoco tenemos en la comunidad infecciones por estáfilo resistente, una infección, por supuesto, multisistémica que sobrevivió, pero porque como llegó tan grave, partimos con banco, pero la verdad que no es común para nosotros. Sí, para nosotros es muy común. Yo diría que cercano al 50% básicamente de los casos que vemos a nivel digamos, de clínica, que uno puede hacer cultivos y demostrarlo, son resistentes a meticilina. Chile tiene, bueno, como tú describes muy bien, tuvo un influjo muy alto de profesionales. De hecho, en el último examen para personal de médicos, creo que había 2.000 y tantos médicos venezolanos presentando en ese momento. Sí. Tengo un amigo que migró a Chile, neumonólogo, estaba en Rancagua, y me dice que del hospital, que son 200, no llega a 200 médicos, el hospital de Rancagua, que es un hospital nuevo, muy nuevo, había 85 médicos venezolanos. Sí. O sea que, a nivel de todo el país hay muchos médicos. A mí me tocó incluso entrevistar, yo estaba en un momento de jefa de servicio de pediatría, a mi edad, jovencita, y me tocó entrevistar a 2 cirujanos que estaban postulando para entrar al hospital y tenían un currículum que me daba vergüenza, porque era excelente el currículum y me estaban pidiendo a mí trabajo. Sí, desgraciadamente, o sea, el nivel de la medicina en Venezuela tradicionalmente ha sido muy bueno. Muchos de los profesionales estaban muy bien formados y sí, lamentablemente tienen que buscar trabajo en cualquier aspecto, ¿no? Pero
Pero sí, el drenaje, bueno, no sé cómo está en otros países, pero nosotros, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, prácticamente el 40% de todos los que se gradúan en 2 años ya no están en Venezuela. La mitad de las camadas médicas salen en los primeros 2 años. Y ni hablar de los profesionales ya formados y con especialidad. Yo soy colombiana y usualmente llegan a Medellín, llegan muchas embarazadas, como a tener adopción allá. Me da la impresión que pues la gran mayoría tienen sífilis. ¿Ustedes tienen algún caso de sífilis? O sea, sífilis ha aumentado en todo el mundo, o sea, sí, y en la región. Yo, bueno, la percepción que tenemos, porque nosotros tenemos como que una consulta de VIH, y bueno, en muchos casos de transmisión sexual también, no pareciera ser diferente a lo que se está viendo en otras partes. O sea, no creo que el aumento que estemos viendo allá sea muy distinto al que se ha visto en toda la región. Ustedes ven la cifra de Argentina, ven la cifra de la misma Colombia, y hay un aumento incluso de casos de infección congénita, que es llamativo, ¿no? Es que nosotros nunca había visto sífilis congénitas floridas, y están llegando bastantes, y llama la atención que la gran mayoría de las embarazadas venezolanas tienen con sífilis, pero pues no sé si es como casualidad. Bueno, llama la atención, es bueno tener esa información porque a lo mejor es claro, una población como, digamos, que no refleja necesariamente la población general allá, más allá. Uno de los problemas que está ocurriendo es que, como ocurren todas estas migraciones, sobre todo cuando de pocos recursos, es que se dedican a la prostitución muchas mujeres. Entonces, a lo mejor tú estás viendo muchas que refleja su actividad, más que su extracción en la práctica, ¿no? Muchas gracias, doctor Torres, de parte del doctor Alejandro Llanes, director del instituto, de todos los miembros y de todos los que hemos estado presentes en esta charla. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado y quiero hacerle entrega de este minúsculo recuerdo. Muchas gracias. Y un aplauso de parte de todos.